Muy buenas noches a todos, este es Dos con Todo. Hoy me toca acompañar a Monse porque nuestra compañera Dulce va a estar unos días en una cobertura especial que pronto también les va a presentar. Y pues buenas noches, Dulce. Buenas noches, Monse, no te preocupes, Ilse. Buenas noches, ¿cómo estás iniciando la semana? Bien, aquí con todo. Así, muy bien, muy bien. Pues un gusto estar con nuestra productora Ilse García. Ilse, ¿de qué vamos a hablar hoy? Pues el día de hoy, por supuesto, les vamos a dar un breve resumen de lo que ocurrió el día de hoy allí en Estados Unidos con esta declaración de culpabilidad del Mayo Zambada. Vamos a hablar de lo que ocurrió allí en la corte y también de la conferencia de prensa que encabezó Pam Bondi después de esta declaración de culpabilidad. También les vamos a hablar, si ustedes vieron este fin de semana, la presidenta Claudia Sheinbaum estuvo en Guerrero y pues se acercó una mujer a entregarle un regalo de parte del exgobernador Ángel Aguirre y ella dijo que no, gracias, y hoy dio más detalles al respecto. Así es, Ilse, y en el Con Todo les tenemos información sobre el INE, este instituto que podría reformarse con la reforma electoral que se está trabajando, y les tenemos datos sobre lo que han costado los sueldos de las consejerías de este instituto, pero también todo el dinero que se ha destinado para los partidos políticos. Va a estar bueno el programa, acompáñenos con sus comentarios y nosotras arrancamos este Dos con Todo. Bueno, antes de iniciar con la información, gracias a Gerardo Meléndez, que todas las noches manda su superchat, acá lo leemos. Y bueno, vamos a comenzar con la información, con este breve resumen que les hemos preparado sobre lo que ocurrió allá en una corte de Estados Unidos, donde Ismael El Mayo Zambada, cofundador y líder histórico del cártel de Sinaloa, se declaró este lunes culpable de 2 cargos de narcotráfico, que son lavado de dinero y uso de armas. Zambada, que estaba acusado en total de 17 cargos, reconoció así haber liderado una organización criminal, el Cártel de Sinaloa, de forma continua desde enero de 1989 hasta enero de 2024, y también de haber conspirado en virtud de la ley RICO, la ley de organizaciones corruptas e influenciadas por el crimen organizado, debido a su participación en blanqueo de capitales, asesinatos y secuestros relacionados con el narcotráfico. El Mayo apareció hoy ante el juez Brian Cogan, vestido de uniforme azul y naranja de presidiario, pelo y barbas tan canas como tupidas y cierta vitalidad para los problemas de salud que le aquejan, según lo que han reportado diversos medios internacionales. Y bueno, tras la declaración de culpabilidad, el Mayo evita así ser procesado en un juicio público, pero pierde su derecho a revocar la sentencia que le impondrá el juez Cogan, que, bueno, esta sentencia será dictada el próximo 13 de enero de 2026. Y bueno, el juez le recalcó al capo que cada uno de los delitos de los que él se ha declarado culpable conlleva una cadena perpetua, lo que podría concretarse pues justo este 13 de enero. El juez también añadió que el gobierno de Estados Unidos valoró en $15,000 millones los bienes y activos que Zambada habría generado durante medio siglo de actividades ilícitas y que ahora tendría que pagar a la justicia estadounidense. Zambada García, hay que recordar, fue detenido en Texas en medio de este polémico operativo iniciado en México con ayuda de Joaquín Guzmán López, uno de los hijos de Joaquín El Chapo Guzmán. Y bueno, también recordar que hubo críticas del gobierno de México que acusa acciones intervencionistas de Estados Unidos en el país, pues justo por esta detención. Y bueno, el Mayo se encuentra ahora detenido en el Centro de Detención Metropolitano de Brooklyn a la espera de la sentencia tras declinar el día de hoy a enfrentar un juicio, Monse. Sí, Ilse, también algo que llamó la atención es la carta que leyó Ismael Zambada, en la que reconoció los delitos que incluyen, ya lo decías, liderar a una empresa criminal en forma continua.
En esta carta explicó que durante más de 50 años lideró la organización criminal conocida como el Cártel de Sinaloa, la cual fundó. También dijo que inició a cometer delitos en 1969, cuando tenía 19 años. Esto con la distribución de marihuana, pero en 1980 y hasta 2024 continuó con otras drogas como heroína y principalmente cocaína que se enviaba a los Estados Unidos. El Mayo Zambada también afirmó que tenía a su mando hombres de confianza para el trasiego de drogas y la relación con narcotraficantes colombianos, pero que él mismo tuvo contacto en estas transacciones. También reconoció que tuvo a un equipo con su propio comandante que lo protegían a él, a su familia, y que se aseguraba de que se realizaran las transacciones del narcotráfico. De igual forma, reconoció el pago de sobornos desde que era muy joven, sobornos a policías, militares y a políticos, quienes, de acuerdo con lo que está explicando el Mayo Zambada en esta carta, le permitieron operar desde 1969 hasta el 2024. En esta carta, Ismael Zambada también concluyó con el mensaje: pido perdón a quienes han sufrido por mis acciones. Y pues con esta carta es con la que se declara culpable el día de hoy. Así es, Monse, y bueno, justo después de esta declaración de culpabilidad, se da una conferencia de prensa de varios funcionarios estadounidenses, encabezada justamente por la fiscal Pamela Bondi, y bueno, ella destacó que durante las últimas 3 décadas, el Mayo y sus cómplices hicieron billones de dólares cada año al suministrar drogas venenosas a Estados Unidos, y aseguró que el cártel de Sinaloa comenzó con la cocaína, pero que bajo el liderazgo del Mayo incursionó en la heroína y el fentanilo. Ella dijo el día de hoy que el Mayo Zambada pasará el resto de su vida en una prisión de Estados Unidos tras haberse declarado culpable. Vamos a escuchar algo de lo que comentó este día en esta conferencia de prensa. We're here to announce a landmark victory for the Department of Justice, our law enforcement partners, and the United States of America. As you've heard, drug kingpin Ishmael Zambada Garcia, also known as El Mayo, has confessed to a lifetime of crime in service to the Sinaloa cartel, a foreign terrorist organization. Thanks to the relentless work of our prosecutors and our federal agents, El Mayo will spend the rest of his life behind bars. He will die in a U.S. federal prison where he belongs. His guilty plea brings us one step closer to achieving our goal of elimination of the drug cartels and the transnational criminal organizations throughout this world that are flooding our country with drugs, human traffickers, and homicides. Y en esta conferencia, el reportero Jesús García, reportero en el diario La Opinión, también le preguntó a la fiscal Pam Bondi sobre la petición de México de aclarar cómo es que Ismael Zambada fue llevado a Estados Unidos. La fiscal evadió responder, dijo lo siguiente: no vamos a comentar sobre ninguno de los detalles específicos de ninguna investigación, pero bajo la dirección de Trump hemos llevado a más líderes de cárteles ante la justicia que cualquier otra administración en la historia de esta nación. Bueno, y tienen la respuesta, más bien el cómo evadió responder a esta solicitud de información. Así es, Monse. Y bueno, el que también habló el día de hoy fue el abogado del Mayo Zambada, identificado como Fran Pérez, y él fue cuestionado por varios medios allá afuera de la Corte de Nueva York y sostuvo que su cliente no llegó a un acuerdo de cooperación con los fiscales, sino que solamente cambió su declaración de culpabilidad para no enfrentar el juicio. Pérez detalló también en un comunicado que el acuerdo al que ha llegado con las autoridades estadounidenses es de dominio público, no se trata de un acuerdo de cooperación, y puedo afirmar, dijo categóricamente, que no existe ningún acuerdo con el que esté cooperando con el gobierno de los Estados Unidos ni con ningún otro gobierno. Y bueno, justo es lo que dice el abogado, porque al parecer, pues hasta lo que sabemos en este momento es que el Mayo Zambada no declararía. Ilse, pues con esto cerramos el bloque de información que les preparamos sobre el Mayo Zambada y
la declaración que hace en Estados Unidos. Vamos ahora con información nacional, porque quien ha dado de qué hablar es el empresario Ricardo Salinas Pliego. Él reveló recientemente que tiene una demanda contra el expresidente Andrés Manuel López Obrador. Esto por el supuesto incumplimiento de un acuerdo que, de acuerdo con lo que ha dicho Salinas Pliego, establecía un pago de 7.500 millones de pesos por parte del dueño de Grupo Electra para saldar su deuda con el Servicio de Administración Tributaria, el SAT. Esto lo dijo en una entrevista con el periodista Ramón Alberto Garza. Salinas Pliego planteó: tengo demandado al expresidente por incumplimiento de contrato, porque teníamos un contrato perfectamente claro. Vino el procurador fiscal, vino el secretario de Gobernación y en presencia de los dos teníamos un acuerdo y se echaron para atrás. Salinas Pliego, quien es el presidente del Grupo Salinas, tiene una deuda de más de 74,000 millones de pesos de impuestos y lo litiga este caso desde el 2008 para no pagar. El empresario también agregó que su adeudo de más de 74,000 millones equivale a 5 años de utilidades. Igualmente planteó que lo quieren quebrar porque es una voz incómoda para el régimen. Salinas Pliego, recuerden, ya les hemos planteado aquí, ha litigado por años estos adeudos con el SAT. Incluso el expresidente López Obrador afirmó en marzo pasado que fue Salinas Pliego quien no aceptó un descuento de 8,000 millones de pesos de impuestos de los 26,000 millones que en ese entonces debía, y ahora lo que vemos es que está diciendo que tiene demandado al expresidente por este acuerdo que asegura incumplió. Así es, Monse, vamos a ver cómo se desarrolla este caso, pero ahora les vamos a hablar de lo que ocurrió el fin de semana en Guerrero, y es que la presidenta Claudia Sheinbaum estuvo en la comunidad de San José del Ejido, en el municipio de Ometepec. Ahí, pues como en todos sus eventos, se le acerca a la gente, le entrega regalos, y justo fue una persona identificada, una mujer identificada como Liz Díaz, quien se le acercó a la presidenta e intentó darle un obsequio y le dijo que era de parte del licenciado Ángel Aguirre. Al escuchar el nombre del exgobernador, la presidenta le dijo: uy, no, mi amor, gracias. Y bueno, hoy en la mañana habla más sobre este caso, pero vamos a ver primero este video donde la presidenta rechaza recibir el regalo de este exgobernador. Fue su esposo, ella no sola. Pero ahorita me gusta que en la unidad tenemos una... Uy, no, mi amor, gracias. No, gracias. No. Gracias, claro que sí. Mándele saludos, dígale que no recibo regalos de ellos. Claro que sí. Ajá, y sí queremos, pues, tómale la mi hermana, pues no tiene... Hay que recordar que Ángel Aguirre era el gobernador de Guerrero cuando se dio la desaparición de los 43 normalistas de Ayotzinapa. Aunque pues él no ha enfrentado ningún tema ante la justicia aún, pues sí ha estado también involucrado en estas investigaciones. Hoy la presidenta dice, le preguntan que por qué no recibió ayer el regalo del exgobernador, y ella dice: ¿por qué me manda un regalo un exgobernador? Además de que ni lo conozco, ni tengo deseos de conocerlos, no tengo por qué recibir un regalo de un exgobernador. Ella también aclara que ella recibe con mucho gusto los regalos de la gente, pero que de estas personas no. Vamos a escucharla. Así, tal cual. Llegando a Metepec, me bajé para saludar a la gente. Se acercan muchas personas a la camioneta. A veces me da tiempo de bajarme, a veces no, y en este caso me bajé a saludar. Y llegó una persona, una mujer, y me dio un regalo. Y me dijo: es de parte del exgobernador Aguirre. Y le dije: no, muchas gracias. No, yo no recibo regalos. ¿Y de ellos, dije. ¿Por qué motivo de ellos, presidenta, no recibe regalos? No, bueno, pues porque ¿por qué me manda un regalo un exgobernador? O sea, ¿qué significa? Además de que ni lo conozco, ni tengo deseos de conocerlo. No tengo por qué recibir un regalo de un exgobernador. La gente en México es, sobre todo la gente humilde, es generosa de una manera que quita el aliento. Salen las lágrimas de la generosidad. Un huipil,
mantel, fruta, de agradecimiento, de cariño. Es muy distinto a un exgobernador que llega a la mitad de dirigiéndome un evento a decir, le mando este regalo. Pues no, muchas gracias. No, muchas veces he rechazado regalos desde No, y de gente que a veces manda regalos que son muy onerosos y los regresamos. En el caso del exgobernador, ¿sería como un intento de quererse lavar en la cara? No sé. No, eso ya es otra historia. Él llegó a través de una persona a darme un regalo, pero pues no. Muchas gracias, ¿no? Bueno, y estamos aquí leyendo algunos de sus comentarios. Por ejemplo, María Romero nos dice, y si lo hubiera recibido, ya le estarían diciendo que está cobrando favores. Es parte de lo que nos cuentan acá en el chat. Gracias por sus comentarios a María Romero, a Enrique, a Aregua, Demetrio, también que están aquí. Ya saben que cambian de repente los nombres de usuarios, entonces a veces me cuesta más leerlos porque tienen números. 080, por ejemplo, no sé cómo se llama, Giraluna, pero también aquí a Mauricio Pérez, que no lo habíamos visto en el chat, pero a quienes les agradecemos por estar comentando, Ilse. Hay también más información sobre algo que se pronuncia la presidenta Claudia Sheinbaum esta mañana, y es que descartó que se vaya a solicitar el desafuero de la senadora panista Lili Téllez. Esto después de los comentarios que hizo a la cadena estadounidense Fox News, comentarios en los que pidió la intervención del gobierno de Estados Unidos para combatir a los cárteles mexicanos. La presidenta fue cuestionada esta mañana sobre lo que piensa de estas declaraciones de la senadora y reiteró que no están pensando en el desafuero de la legisladora, y lo que dice es importante que el pueblo de México sepa quién es quién. Recuerda, por ejemplo, que hace unos meses también se difundió la etiqueta en redes sociales de narcocandidata y que en su momento pues también fue desmentida desde el gobierno federal. Vamos a escuchar qué es lo que dijo esta mañana la presidenta Claudia Sheinbaum. No, falso. El viernes, ¿no? Fue que me preguntó uno de ustedes que qué opinaba de que la senadora estuviera en un medio de comunicación en Estados Unidos solicitando la intervención de Estados Unidos. Y dije que estaba mal, que no podía sacarse de contexto que un senador mexicano fuera a pedir a Estados Unidos la intervención. Después ella lo minimizó y dijo, no, yo solo dije ayuda, no dije intervención. Pero de todas maneras, dije, no me parece correcto. Y de ahí pues ya hubo todo un tema en las redes y gente que se organiza, pero ni es nuestra intención ni desaforarla, ni hacer una denuncia, ni mucho menos. Pero sí es muy importante que el pueblo de México sepa quién es quién. Porque pues las disputas que hay en México se resuelven en México. ¿Cómo ir al exterior a pedir apoyo por parte de una senadora de la oposición? Pues no, ¿verdad? Hay que ponerle en su contexto, pero no tiene por qué victimizarse, porque ni estamos pensando no, nosotros no somos como ellos, como el desafuero del presidente López Obrador. Pero sí es importante que el pueblo de México sepa quién es quién y qué dicen, porque ahora están con la cosa de que otra vez, ¿no?, el narcogobierno. Si no les funcionó ni en la campaña, la narcocandidata no les funcionó nunca, porque la gente sabe que es falso. Este mes va a haber muy buenos resultados en una reducción todavía mayor en homicidio doloso.
El INE, que se busca cambiar a través de la reforma electoral, ha gastado millones de pesos en el pago de consejeras y consejeros electorales, además de destinar otros millones de pesos en prerrogativas para partidos políticos desde su creación en 2014. Les damos todos los detalles en este Con Todo. Más del 70% de los recursos otorgados desde su creación al Instituto Nacional Electoral, el INE, se han destinado al financiamiento de partidos políticos y al pago de salarios, incluidos los sueldos de una élite que se consolidó gracias al Pacto por México, que impulsó el expresidente Enrique Peña Nieto. La reforma electoral que se ha anunciado busca cambiar esto. Esta reforma, en la que el gobierno de Claudia Sheinbaum comenzó a trabajar, prevé recortes al financiamiento de los partidos políticos, un rubro que ha significado el 29% del presupuesto del INE desde el 2014, mientras que el 46% de los recursos de este organismo se han destinado al pago de salarios y prestaciones de trabajadores, incluidas las 11 consejerías y la Secretaría Ejecutiva del Instituto. Recuerden que los cuestionamientos sobre lo costoso del sistema electoral mexicano tomaron fuerza durante el gobierno del expresidente López Obrador. Él planteó desde entonces una reforma para reducir el gasto tanto de la organización de las elecciones como de una élite burocrática del INE, que se resistió en su momento a disminuir su sueldo y sus prestaciones. Parte de esta exigencia es la que retoma la presidenta Claudia Sheinbaum en el número 10 de sus 100 compromisos de gobierno que presentó cuando asumió la presidencia en 2024. Su compromiso número 10 es justamente una reforma al sistema electoral. Para eso, pues ya se creó una comisión presidencial que está encargada de redactar esta reforma. Lo que el INE destina en servicios personales, que incluyen los pagos de sueldos y prestaciones al personal, el pago de obligaciones de seguridad social, entre otros gastos, representa el 44.6% del presupuesto de sus últimos años. Esto de acuerdo con los datos que transparenta la Secretaría de Hacienda, que desglosa cada año el paquete económico y de presupuesto. Solo para los servicios personales de la Presidencia del Consejo General y las otras 10 consejerías electorales, así como la Secretaría Ejecutiva del INE, se asignaron 4.843.426.000 pesos del 2014 al 2015. Para que lo dimensionemos, esta cantidad es mayor al presupuesto con el que cuenta el Tribunal Electoral del Poder Judicial para este año. Y algo que también ha estado en debate en los últimos años es la cuestión de los altos sueldos de funcionarios del INE. Ya les decíamos, desde el sexenio pasado, cuando se anunció la ley de austeridad, estableció que ningún funcionario público de la Administración Pública Federal puede ganar más que quien ocupe la presidencia de México, pues en ese momento los exconsejeros del INE, algunos exconsejeros del INE, se ampararon para no reducir sus salarios. Un reportaje que se publicó aquí en Sin embargo reveló que tanto la y los exconsejeros Adriana Favela, Lorenzo Córdoba, Ciro Murayama, Roberto Ruiz y el exsecretario ejecutivo Edmundo Jacobo, quienes dejaron sus puestos en abril del 2023, recibieron 32.963.000 pesos y 30.091.000 pesos respectivamente por percepciones integradas por sus salarios y prestaciones solo del 2014 al 2022. Bueno, y les decíamos que la reforma electoral que está vigente desde el 2014 fue producto del Pacto por México. Hace unos días, en entrevista con los periodistas, Jaime Cárdenas, exconsejero del IFE, recordó que los elementos que tiene hoy en día la reforma electoral fueron parte de la negociación entre los partidos Acción Nacional, el PRI y el extinto PRD. Uno de los cambios, por ejemplo, es que actualmente
el INE cuenta con 11 consejerías, antes eran solo 9. Vamos a escuchar qué es lo que dijo hace unos días Jaime Cárdenas en entrevista con los periodistas. Que esta reforma electoral que está en vigor, que es de 2014, fue producto del Pacto por México, y muchos de los elementos que contiene hoy en día la legislación electoral, las normas constitucionales en materia electoral, pues fueron parte de esa negociación, sobre todo entre el PRI y el Partido Acción Nacional, y alguna intervención que también tuvo el PRD, pero donde las canonjías, vamos a llamarles así, que recibió el PAN en esa reforma fueron a cambio de la reforma energética. Es decir, no se puede desprender el contenido de la reforma electoral en vigor de pues lo que ocurrió también con esa terrible privatizadora, entreguista, reforma energética 2013-2014, que más o menos coinciden en el tiempo con la reforma electoral. Bueno, y aunque cuando Guadalupe Tadei asumió la presidencia del INE en mayo del 2023, anunció la reducción voluntaria de su salario, el debate sobre el costo del INE continúa, particularmente en cuanto a los gastos por partidos políticos. Hay que recordar que el compromiso 90, que en su momento firmaron los partidos con el Pacto de México, incluía impulsar una reforma electoral que promoviera la reducción y mayor transparencia del gasto de los partidos políticos, algo que sigue pendiente. Les voy a dar aquí un dato de los más de 243,000 millones de pesos de presupuesto que el INE ha recibido desde el 2014, el 29.3%, es decir, 71,643 millones de pesos, se designó al rubro de prerrogativas para los partidos políticos. Esta cifra, estos más de 71,000 millones de pesos, es superior al presupuesto que se autorizó para este 2025 en el estado de Hidalgo, para que dimensionemos cuánto dinero se ha destinado a los partidos políticos desde el 2014. En los últimos días, exconsejeros electorales como Lorenzo Córdoba y Leonardo Valdés, este último fue el último consejero presidente del IFE, se han pronunciado por discutir de una manera más amplia la distribución del presupuesto al INE. Apenas la semana pasada, Leonardo Valdés dijo en conferencia que tanto el presupuesto del INE como del Tribunal Electoral para el último año representa solo el 0.33% del presupuesto de egresos, por lo que el trabajo tendría que centrarse en revisar cómo se están utilizando los recursos. Vamos a escuchar qué es lo que dijo este exconsejero presidente del IFE hace unos días en conferencia de prensa que ofreció junto a Lorenzo Córdoba. Perdón, pero desde mi punto de vista, decir que hay que cambiar las instituciones de la democracia porque son muy caras es decir una gran mentira. Y creo que hay que demostrar que eso es una gran mentira. No estoy diciendo que se administre bien ni el dinero que usa el gobierno, ni el dinero que usan los partidos y las autoridades electorales. Eso se tienen que usar bien. Y en una reforma electoral tendríamos que fortalecer la fiscalización a los partidos políticos, se tendría que fortalecer también la transparencia, el ejercicio de los recursos de las autoridades electorales, pero la clave no está en disminuirlo, la clave está en otra parte, la clave está en la centralización del poder político, la clave está en la construcción de un régimen autocrático que se disfrace de democracia para mantenerse en el poder, tanto como se mantuvo el antiguo partido hegemónico o más. Bueno, y la presidenta Claudia Sheinbaum ha dicho que tanto en los foros y debates para armar esta reforma electoral, sí se considerará a todos por igual, incluidos a los expresidentes del IFE y del INE, quienes han planteado ser escuchados para la elaboración de esta reforma. Lo que ha dicho la presidenta es que se escuchará a todos por igual, es decir, sin dar prioridad a un sector que ella ha descrito que se siente como si fueran de una élite. Esto en referencia a los exconsejeros electorales.
Vamos a escuchar qué dijo la presidenta el 21 de agosto sobre esta reforma electoral. Pues ellos creen que son superiores al pueblo. Lorenzo Córdoba, todos estos que se sienten los grandes expertos en la democracia, sienten que son una élite que se especializó en democracia. Sí, nada más que no tiene nada que ver con lo que piensa la gente. Pueden escribir muchos artículos en las revistas donde escriben o aparecer todos los días en Latinos, pero ¿dónde está el artículo 39 de la Constitución? Si esa es la gran revolución pacífica de la Cuarta Transformación. En México el pueblo manda y nos debemos al pueblo y no vamos a traicionar al pueblo. Y la democracia es la representación del pueblo, por definición. Y la reforma electoral está abierta a que todos opinen, pero también tienen que opinar el pueblo, no solo los expertos o los burócratas de los partidos políticos o los dirigentes de los partidos políticos, de cualquiera, Claro que yo saben que tengo un partido que es mi favorito, ¿verdad? Pero no se trata solamente de consultar a los presidentes de los partidos políticos o a aquellos que fueron del INE y que se sienten los dueños de la palabra democracia, cuando fueron causantes de los fraudes electorales, como Ugalde, que ya se fue a Harvard a dar una cátedra de democracia en contra de los gobiernos populistas, que le explique ahí en Harvard cómo fue el haya sido como haya sido, que explique ahí en Harvard por qué no se abrieron todas las casillas en 2006. Entonces aquí se trata de consultar a la gente. ¿Quieren que sigan los plurinominales? A ver qué dice la gente. Eso es, por eso está la comisión y va a abrir el espacio a que opine quien quiera opinar, expertos y otros expertos, porque hay algunos que no tienen doctorado, pero son más expertos en democracia. Bueno, y este texto completo lo encuentran en Sin embargo MX. Les agradecemos también sus comentarios. María Romero nos dice, es un insulto estas cantidades, urge la reforma y bajar salarios y beneficios a esos funcionarios. Algo, Ilse, que a mí me gustaría destacar es que no nada más es la cuestión de los sueldos, sino un tema que está ahí a debate es la cantidad de recursos que se destina a los partidos políticos, que les dábamos ahí el dato de cómo es más incluso que el presupuesto para el estado de Hidalgo de este año, lo que se destinó a los partidos en los últimos más de 10 años. Entonces, bueno, ahí para que tengamos presentes esa información. Gracias por sus comentarios. Y nos están aquí justamente recordando, Ilse, la información que se ha dado a conocer en las últimas horas sobre los asesinatos que se registraron en Gaza. Sobre eso nos vamos. Así es, Monse, vamos a la información que les tenemos el día de hoy al cierre. Y justamente esta es una lamentable noticia, y es que al menos 20 personas murieron, entre ellas 4 periodistas, por el doble bombardeo israelí sobre el Hospital Nasser, situado en Yan Yunis y considerado el principal centro médico del sur de la Franja de Gaza. Entre las víctimas mortales hay varios periodistas que trabajaban para agencias de noticias y televisiones internacionales. El ministro de Sanidad gazatí informó que un primer ataque impactó sobre el 4º piso del complejo. Posteriormente coincidió con la llegada de las ambulancias y se registró el segundo impacto. 4 de los informadores fallecidos son Hossam Al-Smari, camarógrafo de la agencia de noticias Reuters, Mohamed Salama, camarógrafo de la cadena qatarí Al Jazeera, Mariam Abu Daka, comunicadora de la agencia AP, y Moaz Abu Ta,
reportero de la cadena estadounidense NBC. La propia agencia Reuters informa de que además del camarógrafo que fue asesinado, también falleció el fotógrafo, resultó herido el fotógrafo Atem Khaled. Las fuerzas de defensa israelí reconocieron hoy la autoría de un ataque sobre la zona del hospital, prometieron investigar los hechos y lamentaron los posibles daños a personas ajenas al conflicto. El gobierno de Benjamín Netanyahu acordó intensificar operaciones para, entre otros objetivos, hacerse con el control de la ciudad de Gaza. El último balance publicado este lunes por las autoridades gazatíes señala que más de 62.700 palestinos han muerto en la franja de Gaza por la ofensiva militar lanzada por Israel en octubre de 2023. Lamentablemente, nuevamente hay periodistas fallecidos allá en Gaza, Monse, y bueno, por supuesto, el número también de víctimas por esta lamentable guerra sigue creciendo. Sí, Ilse. Y aquí en el chat veo que están atentos a este tema. Desde el inicio del programa nos preguntaban si informaríamos sobre estas últimas noticias de los asesinatos en Gaza. Y hay más información internacional, Ilse, pero sobre Estados Unidos. Hoy el presidente Donald Trump amenazó con revocar la licencia de las cadenas de televisión NBC y ABC en ese país. Alegó que son una verdadera amenaza para la democracia estadounidense por su supuesto sesgo ideológico, luego de la publicación de reportajes críticos a su gobierno. Y acá hacemos una acotación. Está diciendo que estas cadenas de televisión son una amenaza por su sesgo ideológico y evidentemente no dice lo mismo de otras como Fox News, ¿verdad? Que publica y da voz más a los funcionarios de su administración. Bueno, en su plataforma Truth Social, el presidente explicó: a pesar de una altísima popularidad y según muchos de estar entre los mejores 8 meses de la historia presidencial, ABC y NBC Fake News, dos de las peores y más sesgadas cadenas de la historia, me dan un 97% de malas noticias. En este mismo mensaje en su red Truth Social, Trump acusó a ambas cadenas de ser una rama del Partido Demócrata y agregó: según muchos, la Comisión Federal de Comunicaciones de Estados Unidos debería revocarles sus licencias. Estoy totalmente de acuerdo porque son tan sesgadas y mentirosas que representan una verdadera amenaza para nuestra democracia. También sugirió en esa misma red social que estas cadenas paguen millones de dólares al año por sus licencias. Aquí hay que enfatizar que habla sin fuentes, ¿no? El presidente, como lo hace continuamente en esta red social, dice: según muchos, me dan más del 90% de malas noticias. Pues sí, esa información importante y relacionada con esta cuestión de la libertad de prensa. Así es, Monse, y también tenemos una actualización sobre Estados Unidos, porque ya desde hace varios meses el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, ha lanzado amenazas contra la Reserva Federal de ese país, a la que acusa de tardar demasiado en bajar las tasas de interés. Y pues el día de hoy se da a conocer que justo ya el presidente Trump ha cumplido una de esas amenazas y despidió a la gobernadora de la Reserva Federal, Lisa Cook, en medio de acusaciones de un presunto fraude hipotecario. Cook fue recientemente objeto de críticas por parte de Trump y miembros de su administración por supuestamente cometer este fraude. El Departamento de Justicia ha dicho que planea investigar esas acusaciones que fueron planeadas inicialmente por el director de la Agencia Federal de Financiamiento de la Vivienda, Bill Pult. Y bueno, el presidente había pedido la renuncia de Cook desde el pasado 20 de agosto, después de que este director de la Agencia Federal de Financiamiento de la Vivienda de Estados Unidos, nombrado por Trump, la acusara de declarar 2 de sus hipotecas como residencias principales. El Departamento de Justicia de Estados Unidos declaró estar investigando este asunto. Pues hay que ver qué tanto hay de esa investigación, pero también el presidente de Estados Unidos ya había dicho en diversas ocasiones que quería hacer cambios en la Fed. Sí, Gilce, pues siempre nos vamos con información de Estados Unidos y de las constantes amenazas de Donald Trump, pero pues es lo que vemos que escribe casi diario en su cuenta de Truth Social. Ya les habíamos dicho que esta sección del cierre nos gusta concluirla con noticias un poco más
positivas, pues hoy les tenemos una información deportiva. La tenista Renata Sarasua hizo historia al derrotar a Madison Keys, sexta del ranking WTA, el ranking mundial de tenistas profesionales, para avanzar a la segunda ronda del Abierto de Estados Unidos. La mexicana terminó con un parcial 6-7, 7-6 y 7-5. La tenista se convirtió así en la primera mexicana en ganarle a una jugadora del top 10 en la historia del Abierto de Estados Unidos. Después de su victoria declaró lo siguiente: entré muy nerviosa al partido y el ambiente me hizo soltarme. Sé que mi juego puede ser un poco aburrido, pero estoy feliz. Bueno, es lo que declara Ilse, y pues es la primera tenista mexicana en ganarle a una jugadora del top 10 en la historia del Abierto estadounidense de tenis. Entonces es una noticia positiva para estar cerrando este lunes. Así es, Monse. Ya también el día de mañana seguramente les daremos más información al respecto, pero ya comenzaron a difundirse los spots de la presidenta Claudia Sheinbaum sobre su primer informe de gobierno, que se llevará a cabo el 1 de septiembre, que va a coincidir justo con la toma de protesta de la nueva Suprema Corte de Justicia, la primera electa. Así que el próximo lunes va a ser un día muy movido informativamente hablando. Por supuesto, Sin Embargo al Aire va a tener toda la información, tanto del informe de gobierno de la presidenta como de la toma de protesta de la nueva Suprema Corte, Monse. Sí, Ilse, justamente en una semana. Sí, ¿verdad? En una semana es cuando vamos a estar trayéndoles a ustedes pues toda la información sobre este día histórico, porque se renovará la Suprema Corte de Justicia, se abrirán también las puertas de la sede de esta corte, que han permanecido cerradas por más de 2 años. Entonces habrá cobertura especial aquí en Sin Embargo al Aire y en Sin Embargo MX. Ilse, gracias, les agradecemos aquí también por sus comentarios. María Romero nos dice que han dado también muchas sorpresas las y los deportistas mexicanos en gimnasia y los corredores. No he revisado de corredores, pero voy a buscar, porque eso también nos hace cerrar el día en materia informativa más animados, ¿no? Más animadas, yo así me siento al menos. También, Ilse, nos siguen comentando sobre la importancia de lo que se reforme en materia electoral después de esta comisión presidencial que se creó este mes, que va a plantear lo que será la reforma electoral, y hablan de caso, nos dejan algunos comentarios sobre Lorenzo Córdoba, el expresidente del INE, quien también, por lo que pude leer el fin de semana, ha impulsado con otros políticos una petición en la plataforma de change.org para que se sigan tomando en cuenta sus opiniones en la creación de esta reforma electoral. Entonces, ahí también siguen pronunciándose, además de la conferencia de las que les compartíamos un fragmento. Ilse, quería comentar eso antes de decirles adiós. Así es, Monse, el día de hoy terminamos con la información que les teníamos lista. Por supuesto, vamos a seguir muy pendientes de esta discusión de la reforma electoral, porque esto apenas inicia, y pues nosotras las vemos y los vemos el día de mañana. Todavía Dulce va a tardar unos días, pero aquí lo vamos a tener muy bien informado. Hoteles de lujo, fiestas interminables, juegos de azar y espectáculos a toda hora. Todo eso es Las Vegas, pero este vacío actual representa una baja significativa en las propinas, un ingreso clave para los trabajadores de este emplazamiento turístico.
En junio la ciudad recibió solo 3,1 millones de turistas. Eso supone una caída del 11% en comparación con el mismo periodo del año pasado, según las autoridades locales. Los viajeros internacionales en particular ya no visitan tanto la ciudad. Tenemos un mercado bastante grande de turistas canadienses, pero ha ido mermando. Lo mismo ocurre con México. Hay un gran número de apostadores que ahora no están tan interesados en venir. Algunos culpan a las políticas del presidente de Estados Unidos, Donald Trump. Otros achacan la disminución de visitantes a los costos exorbitantes del turismo en Las Vegas. Por ejemplo, $33 por un bagel o $26 por una botella de agua. Además de las elevadas tarifas de estacionamiento y de servicios básicos de la estadía. Pero en el sector también hay quienes creen que la caída responde a una lógica tras el pico de visitantes posterior a la COVID. La COVID terminó y los negocios se dispararon porque todo el mundo estaba cansado de estar encerrado. Salieron de sus casas, tenían dinero ahorrado durante la pandemia y lo gastaron como locos. Quienes están aquí disfrutan de tiempos de espera cortos, apenas unos minutos en lugar de hasta 1 hora para tomarse una foto en el emblemático cartel que da la bienvenida a Las Vegas. Ha estado muy bien. Antes había mucha gente en todas partes. Los visitantes más adinerados siguen viniendo, aseguran algunos hoteleros. Para atraer a los menos pudientes, los complejos turísticos arriesgan y ofrecen ahora paquetes más económicos con la esperanza de recuperar mercado. La llegada de una mujer por primera vez a presidir ese poder. En los 200 años del México independiente nunca una mujer había presidido la corte y de ahí, de alguna manera, ciertas expectativas que generaba ello. Sin dejar fuera la historia misma de ella, una historia, una parte en la docencia, otra parte ya en su formación como jurista, pero ese sello que la llevó a ser ministra, el sello de Enrique Peña Nieto. Y entonces empezó esto de Peña, que Piña es Peña, por quién la había designado ahí. Y Norma Piña llega pronto, queda claro que genera un desencanto porque deja perder esa oportunidad, y esta es mi reflexión, cómo dejó perder esa oportunidad de acompañar en un proceso de transformación en el país en pro del interés público, y pronto se muestra que ha sido cooptada por intereses particulares, de los peores intereses de este país, y hablaremos más a detalle de ello, pero sin duda Norma Piña se convierte en quien sepulta a esta corte que se va con una historia tan desprestigiada por el actuar de ellos mismos y por la conducta misma de Norma Piña. Ahora viene Norma Piña en esta hipocresía, descaro y como querramos llamarlo, porque adjetivos hay muchos para este cinismo con el cual se despide, diciendo esto de la historia nos juzgará la historia, cuando en realidad retoma esta frase, una frase histórica de Salvador Allende, que después retoma incluso Fidel Castro en La historia me absolverá, me absolverá. Y ahora viene Norma Piña, que representa totalmente lo contrario al bienestar social, al bienestar colectivo, y viene a hablar de esa historia que presuntamente la habrá de juzgar. Bien, dices, Ana Lilia, ya se le juzgó, ya se quedó en los libros de historia, pues la verdad es que los excesos de la corte que interpelaron directamente a la población en este país, que llevó masivamente a votar por el Plan C, que primero no se constituyó este Plan A para lograr varias reformas, viene hasta el Plan B, el Plan C, y la gente, creo que, y eso fue el meollo central de las elecciones de hace ya un año, en donde la gente dijo, sí, necesitamos justicia y justicia popular, y eso no va a ser garantía una Corte de Justicia encabezada por Norma Piña, en donde los excesos eran la constante, más no la excepción, el responder a intereses de personajes como Salinas Pliego y no al pueblo de México, y ahí es en donde creo que el descrédito que quedó totalmente ya marcado. Pues es casi una mala broma la de Norma Piña, porque se pudo haber hecho de manera más digna. Yo creo que
tiene derecho a resistirse, sí, pero no convertirse en partido político. Y ella lo que hace es utilizar recursos públicos para convertir al Poder Judicial en una trinchera del conservadurismo. Lo que vimos el año pasado y el año antepasado, incluso toda esta supuesta huelga, que no es huelga porque tenía todo pagado, o el paro con VIP de todo pagado, pues ese pues es un uso ilegítimo del recurso público para oponerse a algo que pues en lo que no estás de acuerdo. O sea, utilizaron dinero en la corte para pagarle a los trabajadores del Poder Judicial para que se opusieran a una reforma que además ni siquiera los tocaba a ellos, sino que era una reforma que en realidad le tocaba a las élites del Poder Judicial, porque pues la reforma implicaba más bien, iba muy orientada hacia los juzgadores, hacia conducirlos a la democracia. Ahora, nos falta todavía hacer nosotros un juicio, no el juicio histórico, digamos, al ciudadano, de todo lo que hemos ganado en tan poco tiempo. Yo creo que esa parte tiene que ser muy enfática. Y tenemos la obligación, todos, de hablarlo. Nunca antes, creo yo, tanta gente al mismo tiempo tenía conocimiento de qué se trata una corte. Yo creo que eso es una cosa espectacular, fenomenal. Pero pues también recordemos que fue nominada, ¿no?, por Calderón en 2012. Hay algo ahí también que no se nos debe de olvidar, y que no tenía las credenciales suficientes y también todo el trabajo necesario para que llegara a ese puesto, ¿no? O sea, también por eso se había prolongado que ingresara a esta corte, pero al final creo que ahorita, cuando ya estamos despidiendo a esta corte neoliberal, nos damos cuenta que Norma Lucía Piña Hernández cumplió su propósito. ¿Cuál era? Pues exhibir todos los lujos, exhibir todo lo que estaba pasando dentro de este Poder Judicial, y además hacerle ver a la gente, como bien mencionaba Ale hace un momento, pues que estos cambios de la 4T a quien está favoreciendo es al ciudadano, ¿no?, de a pie, es a la persona que desde hace mucho también ha estado exigiendo justicia, que no son cambios que se van a dar inmediatamente y de un año para otro, sino que son cambios y procesos largos, pero que se tiene que seguir luchando y se tiene que dar justamente cada uno de estos elementos para decir si es necesario que se reforme, si es necesario que se cambie esta Suprema Corte de Justicia de la Nación. Cuando llega Norma Lucía Piña Hernández a la Corte durante 2023, escuchábamos este discurso y veíamos también cómo estuvo ahí ensuciado todo el proceso, y los primeros días del 2023, cuando se elige que sea Norma Lucía Piña Hernández, hablábamos de que una mujer estaba rompiendo el techo de cristal. Y hablábamos también en ese momento de la importancia de que mujeres ocuparan espacios, pero creo que también hay que reconocer, y lo hemos visto a lo largo de estos meses, que se necesitan mujeres con convicciones que estén marcadas y con convicciones que vayan para la gente, ¿no?, para el pueblo, para la ciudadanía. Norma Lucía Piña Hernández, pese a que es mujer, sí tenía intereses muy marcados, y son intereses que, como bien recordaba Ana Lilia, Piña es Peña, yo agregaría, es priismo, y el priismo, que es neoliberalismo, ¿no? Entonces, ahí están los intereses que tenía Norma Lucía Piña Hernández. Ahí tenía también ya bien marcado que, pese a que fuera una mujer la que estaba llegando a ese espacio y a romper el techo de cristal, como se dijo en su momento, sabíamos cuáles iban a ser los intereses y que no iba a haber algún cambio, que bien pudiera estar un hombre o bien pudiera estar una mujer, la circunstancia de justicia iba a ser la misma desde el punto de vista de Norma Lucía Piña Hernández.